Durante toda tu vida has leído la Biblia, has rezado los salmos, has pronunciado la palabra Señor miles de veces, pero es muy probable que nunca hayas notado esto. Abre cualquier Biblia ahora mismo y fíjate con atención. A veces la palabra Señor aparece escrita de forma normal, otras veces aparece completamente en mayúsculas. No es un error de imprenta, no es un detalle estético, es una señal de alerta. Ese pequeño cambio tipográfico es un código antiguo, un mensaje silencioso que indica que en el texto original no estaba escrito Señor, sino el nombre personal de Dios. Un nombre que fue sustituido, un nombre que se decidió no pronunciar más. ¿Por qué alguien ocultaría el nombre del propio Dios? ¿Fue por respeto o por miedo? ¿Y qué pasaría si ese nombre escondiera algo que cambia por completo nuestra forma de entender la fe? En la Biblia existe un momento único, irrepetible, en el que Dios mismo rompe el silencio y explica el significado de su propio nombre. No con un título poderoso, no con una descripción grandiosa, sino con una frase desconcertante: Yo soy. Hoy vamos a seguir el rastro de ese nombre olvidado, desde una zarza ardiente en el desierto hasta las palabras más peligrosas que Jesús pronunció jamás. Y cuando terminemos, nunca volverás a leer la palabra Señor de la misma manera. Imagina un mundo saturado de dioses, un mundo donde cada río tenía un nombre divino, donde cada tormenta, cada cosecha y cada enfermedad estaban controladas por una deidad diferente. Así era Egipto, el lugar donde el pueblo de Israel vivió como esclavo durante más de 400 años. Para los egipcios, conocer el nombre de un dios no era un acto de devoción, era un intento de control. El nombre era una llave, una herramienta, una forma de obligar a la divinidad a actuar. En sus mitos, los dioses podían ser engañados, manipulados, incluso forzados a obedecer si alguien descubría su nombre secreto. Uno de los relatos más conocidos habla de la diosa Isis. Ella crea una serpiente para morder al gran dios Ra. Mientras él agoniza, Isis le ofrece curarlo, pero solo con una condición: que le revele su nombre oculto. Ra cede, y al conocer su nombre, Isis obtiene poder sobre él. Ese era el mundo mental en el que Moisés fue formado. Moisés no nació pastor, nació hebreo, pero creció como príncipe en la corte del faraón. Fue educado en la sabiduría de Egipto, en su religión, en su lógica, en su manera de entender a los dioses. Aprendió que los nombres otorgaban autoridad, pero todo cambió. Tras huir por haber matado a un egipcio, Moisés pasó décadas en el anonimato del desierto, de los palacios al silencio, del poder a la nada, de príncipe a pastor. Y fue precisamente allí, lejos de templos, estatuas y rituales, donde ocurrió lo impensable. Una zarza ardía, pero no se consumía. El fuego no destruía, iluminaba. Moisés se detuvo, se acercó, y en ese instante comprendió que no estaba frente a uno de los muchos dioses egipcios. Se cubrió el rostro, aterrorizado, porque sabía que estaba ante algo completamente distinto. Entonces, Dios le habló y le confió una misión imposible: liberar a todo un pueblo esclavizado. Ahí surgió el verdadero problema. Moisés pensaba como un egipcio, sabía que necesitaría credenciales. Sabía cuál sería la primera pregunta de los hebreos cansados, heridos y escépticos. ¿Cuál es su nombre? No era curiosidad, era supervivencia. Era la única forma de distinguir a este Dios de los demás. Y Moisés, con esa mentalidad, esperaba un nombre poderoso, un título impresionante, algo que pudiera enfrentarse al faraón y convencer a un pueblo roto. Pero lo que estaba a punto de escuchar no se parecía a nada que hubiera aprendido en Egipto.
Moisés permanecía inmóvil frente a la zarza ardiente. El fuego seguía danzando entre las ramas, pero nada se consumía. No era un fuego común, era una presencia. Dios le había encomendado una misión que desafiaba toda lógica humana: volver a Egipto y liberar a un pueblo esclavizado por la potencia más grande de su tiempo. Moisés escuchaba, pero su mente luchaba. No dudaba del poder de Dios, dudaba de sí mismo y sobre todo dudaba de cómo sería recibido. Conocía a su pueblo, conocía su cansancio, su miedo, su desconfianza acumulada tras generaciones de sufrimiento. Sabía exactamente cuál sería la primera pregunta que le harían. No le preguntarían cómo había visto a Dios. No le preguntarían qué sintió. Le preguntarían algo mucho más concreto. ¿Cuál es su nombre? Moisés entendía lo que esa pregunta significaba. En un mundo lleno de dioses, el nombre lo era todo. El nombre definía la identidad, el carácter, la autoridad. Sin un nombre, no había forma de distinguir a un Dios verdadero de una ilusión más. Por eso Moisés formuló la pregunta con precisión, casi con temor. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Moisés esperaba una respuesta funcional, un título poderoso, algo que sonara familiar dentro de la lógica religiosa de su tiempo. Quizás el destructor de ejércitos, o el Señor del Nilo, o el Dios más fuerte que todos los dioses de Egipto. Los patriarcas lo habían conocido como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Un nombre imponente, digno de respeto. Pero este momento era diferente. La Biblia misma lo confirma más adelante cuando Dios dice: a Abraham, a Isaac y a Jacob me aparecí como el Shaddai, pero por mi nombre no me di a conocer a ellos. Esto no era una repetición, era una revelación nueva, un punto de quiebre en la historia de la fe. Moisés estaba pidiendo control, una palabra que pudiera usar, un nombre que pudiera pronunciar ante el faraón y ante los esclavos. Pero la respuesta de Dios no siguió ninguna regla conocida. Dios no le entregó un título, no le dio una descripción, no le ofreció un arma teológica. Le respondió con una frase que parecía un enigma: yo soy el que soy. No era una función, no era un rol, era existencia pura. Moisés había pedido algo que pudiera manejar. Dios le respondió con algo que no podía ser controlado. En ese instante, todas las categorías humanas se rompieron. El lenguaje egipcio, la teología conocida, la idea de que un nombre podía encerrar a una divinidad. Lo que Moisés escuchó en el desierto no fue una definición, fue una frontera. Y ese fue solo el comienzo. La respuesta de Dios no terminó con un acertijo. Aquel yo soy no era solo una frase poética, era una revelación que rompía toda la historia religiosa conocida. En hebreo, las palabras que Dios pronuncia son Eje Asher Eje, un verbo, no un sustantivo. Y ese detalle lo cambia todo. En nuestro idioma estamos acostumbrados a tiempos verbales rígidos, pasado, presente, futuro. Pero el hebreo antiguo no funciona así. Sus verbos son fluidos, abiertos, vivos. Por eso, esa misma frase puede significar varias cosas al mismo tiempo. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. O incluso, yo hago que todo sea. No es confusión, es profundidad. Mientras los dioses de Egipto tenían historias de origen, padres, genealogías y funciones específicas, el Dios que hablaba desde la zarza no ofrecía un comienzo. No decía de dónde venía, no explicaba qué hacía. Simplemente declaraba que Él es. No depende del tiempo, no depende del espacio, no depende de nada. Pero entonces ocurre algo aún más sorprendente.
Dios le da a Moisés una instrucción clara. Así dirás a los hijos de Israel: YHWH, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Observa el cambio. Dios se presenta a sí mismo como yo soy, pero le dice al pueblo que lo llamen Él es. Es el mismo verbo, pero en tercera persona. Es como si Dios estuviera diciendo: mi experiencia de mí mismo es yo soy, pero ustedes, desde su condición humana, me conocerán como Él es. Ahí nace una distinción sagrada, la frontera definitiva entre el Creador y la criatura. Tú dependes del aire para respirar, del alimento para vivir, del tiempo para existir. Él no depende de absolutamente nada. Con ese nombre, todo cambia. Los dioses egipcios nacen y mueren. YHWH simplemente es. No es el Dios de algo, no es el Dios de una función, es la realidad fundamental sobre la cual todo lo demás existe. Moisés había pedido poder. Dios le reveló libertad absoluta. Le dio un nombre que no podía ser usado como arma. Un nombre que se revela y se oculta al mismo tiempo. Un nombre que no se controla, se adora. Por eso, con el paso del tiempo, ese nombre despertó un respeto tan profundo que terminó envuelto en silencio. No por olvido, sino por temor reverente. Un temor que siglos después prepararía el escenario para uno de los momentos más explosivos de toda la historia bíblica. Porque alguien más se atrevería a pronunciar esas mismas palabras. El nombre había sido revelado, pero con el paso de los siglos comenzó a ser envuelto en silencio. Todo empezó con un mandamiento claro: no tomarás el nombre de YHWH tu Dios en vano. El mandamiento prohibía usar el nombre para el mal, para juramentos falsos o rituales mágicos. Nunca dijo: no lo pronuncies. Sin embargo, el temor humano fue más allá. Para evitar cualquier profanación, se tomó una decisión radical: no pronunciar el nombre en absoluto. Cada vez que aparecían las 4 letras sagradas YHWH, los lectores decían otra cosa. Decían Adonai, Señor. Así, el nombre que Dios había dado para ser recordado se convirtió en el nombre que todos decidieron olvidar. Durante siglos, esta reverencia fue absoluta. En los manuscritos del Mar Muerto, los escribas copiaban el texto bíblico con normalidad, pero al llegar al nombre sagrado, cambiaban de caligrafía y usaban letras antiguas, como si ese nombre no pudiera tocar el lenguaje común. El último lugar donde el nombre aún tenía voz era el Templo de Jerusalén. Solo el sumo sacerdote, solo una vez al año, solo en Yom Kippur. Y aún así, cuando iba a pronunciarlo, los levitas cantaban con fuerza para que el pueblo no pudiera oírlo con claridad. El nombre más santo del universo era pronunciado para no ser escuchado. Cuando el templo fue destruido en el año 70, ese último eco se perdió para siempre. Pero la historia no terminó ahí. Entre los siglos 6 y de Quis, los masoretas inventaron un sistema de vocales para preservar la lectura correcta del hebreo. Cuando llegaron al nombre sagrado, enfrentaron un dilema: ¿cómo vocalizar algo que no debía pronunciarse? Su solución fue brillante y peligrosa. Colocaron las consonantes de YHWH con las vocales de Adonai. Era un recordatorio visual. Li, Señor, no el nombre. Cualquier judío entendía el código. Pero siglos más tarde, lectores cristianos sin esa tradición lo leyeron literalmente. Así nació Jehová, no como una conspiración, no como una revelación, sino como un malentendido histórico. El sistema creado para proteger el nombre terminó creando uno nuevo. Entonces ocurre algo que cambia todo. Siglos después del silencio del nombre, un hombre camina por Galilea. No es sacerdote, no es escriba, es un carpintero de Nazaret.
En medio de una discusión tensa con los líderes religiosos, Jesús pronuncia unas palabras que no pasan desapercibidas. No dice, yo era. Dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. No fue una metáfora, no fue poesía, fue una declaración directa. Los que lo escucharon lo entendieron al instante. Por eso tomaron piedras. No porque Jesús se presentara como un buen maestro, sino porque estaba reclamando para sí mismo el nombre que solo pertenecía a Dios. Los primeros cristianos comprendieron algo que iba más allá del lenguaje. No estaban adorando a un segundo Dios. No estaban traicionando el monoteísmo. Estaban reconociendo a Jesús dentro de la identidad misma de YHWH. Por eso Pablo pudo escribir sin titubear que toda rodilla se doblará ante Jesús. Por eso los creyentes oraban diciendo, Maranata. Por eso confesar, Jesús es el Señor, no era solo fe, era un acto peligroso, incluso mortal, frente al Imperio Romano. Pero aquí está la lección final. Dios no es una fórmula, no es una contraseña fonética que falla si pronuncias mal una sílaba. La Biblia nunca enseña que la salvación dependa de vocales exactas. Agar, una esclava extranjera, llamó a Dios El Roi, y Dios la escuchó. Los apóstoles escribieron en griego, y sus palabras son escritura inspirada. El nombre revela quién es Dios, pero lo que Él escucha es el corazón. Estudiar el nombre santo es valioso. Conocer su historia nos acerca más a la Escritura, pero reducir a Dios a una pronunciación correcta es volver al pensamiento mágico del mundo antiguo. La próxima vez que abras la Biblia y veas la palabra Señor en mayúsculas, recuerda esto, no estás leyendo un título cualquiera. Estás ante el susurro de un nombre personal, un nombre que no se controla, un nombre que se adora. Y si esta historia te ha hecho cuestionar algo, quizá también te sorprenderá saber que la oración más famosa del cristianismo, el Padre Nuestro, no se reza hoy exactamente como Jesús la pronunció. Haz clic en el siguiente video y descubre el significado oculto de la oración que millones repiten cada día.